chicos del nivel 3, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con el segundo tema correspondiente al tercer bimestre del curso de química. En la clase anterior ya habíamos hablado sobre el estado gaseoso, ¿cierto? El tercer estado de agregación de la materia, donde existe desorden de alto grado de desorden molecular, al cual le llamábamos entropía. Hemos visto también la ecuación universal de los gases ideales, el famoso pavo ratón, y las otras ecuaciones, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a ver estado gaseoso 2 sobre los procesos restringidos ¿de qué? De la ecuación general de los gases ideales. La ecuación general de los gases ideales dice lo siguiente: presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. ¿Cómo diferencia, profesor, una ecuación de la otra? Bueno, en este caso vamos a tener dos condiciones a las cuales un gas se encuentra sometido. En el tema anterior solamente había una condición, ¿cierto? Un gas, ¿no?, se encuentra a 20 atmósferas y 27 grados centígrados, ¿no?, ocupando un volumen de 60 litros. ¿Cuántos moles de gas tenemos? Eso era directamente usar la ecuación universal de los gases ideales, ¿cierto? Pero en este caso vamos a tener más o menos así. 10 litros de gas se encuentran a condiciones normales. ¿Qué volumen ocupará dicho gas? 2 atmósferas y 27 grados Celsius. ¿Te das cuenta? El gas se encontraba en una condición inicial y luego voy a llevar a una condición final. Ahí voy a aplicar la ecuación general de los gases ideales. Muy bien, pero esta ecuación general de los gases ideales tiene procesos restringidos. ¿Cuáles son? Proceso isotérmico. Isotérmico igual temperatura, o que las temperaturas permanecen constantes. Si las temperaturas permanecen constantes, se simplifican y ¿qué me queda? Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Si tenemos la gráfica, si observamos la gráfica, es una gráfica inversamente proporcional. ¿Por qué? Fíjate, cuando la presión es menor, vamos a ver el punto inicial, ¿sí? Si aumentamos la presión, ¿qué pasa con el volumen? El volumen disminuye, ¿eh? Inversamente proporcional. Pero ¿qué pasa si yo le bajo la presión? Si yo le bajo la presión, el volumen va a aumentar. Muy bien. B, proceso isobárico. Isobárico va debido de presión, igual presión, o la presión permanece constante durante el proceso. ¿Qué va a pasar entonces? El volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Una relación directamente proporcional. Algo que no habíamos hablado aquí. Esta curva se llama isoterma. Listo. Muy bien. Ahora, si te das cuenta, a medida que la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Pero a una presión constante. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando dejamos una pelota desinflada a mediodía en pleno sol. ¿Qué pasó después de cierto tiempo? La pelota parece que se hubiese inflado sola, ¿cierto? No, lo que ha pasado es que como la temperatura exterior, ¿no?, ha aumentado, entonces ha hecho que las moléculas de gas vibren, ¿sí?, vibren, choquen con el recipiente y hagan que la pelota aumente de volumen. Eso es lo que pasa con una pelota cuando lo dejamos, ¿no?, a la intemperie a mediodía en pleno sol. Muy bien, ahora, ¿cómo se llama esta curva? Esto es la isóbara. Isóbara. Muy bien. Muy bien. Finalmente, proceso isocórico, o también se le conoce como isométrico. Isocórico o isométrico, ¿qué pasó? Que los volúmenes van a ser constantes. Esto es lo que pasa en una olla a presión, por ejemplo. Si los volúmenes son constantes, lo que queda es que la presión 1 entre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Mira lo que pasa aquí. A medida que yo aumento la presión, la temperatura también va a aumentar. Quiere decir que en la olla a presión, ¿no? ¿Qué hace la olla a presión? Usa este principio. ¿Por qué? Porque hace que los alimentos cocinen en menos tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no?, si yo sancocho un kilo de papas, por ejemplo, en una olla común, vamos a suponer que va a demorar unos 20 minutos aproximadamente, ¿cierto? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué si esta papa lo llevo yo a una presión, se cocina quizás en 6 minutos? ¿Por qué? Porque así como la presión ha aumentado, la temperatura de ebullición, con la temperatura que está dentro de esa olla, también va
aumentar. Es por eso que los alimentos se cocinan con mayor facilidad. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, ahora desarrollamos las preguntas de la práctica. Bueno, nos alcanza este espacio justamente porque vamos a necesitar de estas gráficas. En la primera pregunta me dice lo siguiente. En la primera pregunta me dice un proceso restringido a presión constante. Fíjate, si las presiones son constantes o las presiones son iguales, estamos hablando de un proceso isobárico, ¿cierto? Estamos hablando de un proceso isobárico. Por lo tanto, respuesta simplemente voy a poner yo proceso isobárico. Ya está. Ya terminé esa parte. Muy bien. En la pregunta número 3 me dice con respecto a los gráficos. Tengo el gráfico 1, tengo el gráfico 2. Si te das cuenta, el gráfico 1 tiene la forma de una curva, de una relación inversamente proporcional. Ya la identifiqué. Esa gráfica, esa curva se llama isoterma. Y como se llama isoterma, esta condición 1 corresponde a un proceso, ¿qué cosa? Isotérmico. Muy bien, isotérmico. Mientras que por el otro lado podría ser cualquiera de estas dos gráficas, ¿cierto? ¿Qué tenemos que observar ahí? Tenemos que observar los ejes. En este caso está presión versus temperatura. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a la presión versus la temperatura, estamos hablando que el volumen es constante. A ver, vamos a poner aquí temperatura constante para el caso 1. Y para el caso 2 voy a poner que el volumen es constante. ¿Por qué? Porque tenemos la gráfica, ¿no?, de una isócora. Aquí está, ¿ves? La isócora. No lo hemos puesto su nombre, ¿cierto? Esta es la isócora. Ya está. Muy bien. Entonces, como ya identifiqué presión versus temperatura, que está a volumen constante, entonces esta gráfica, esta de aquí, es una isócora. Ya está. Y corresponde a un proceso isocórico o isométrico. Muy bien. Vamos por la pregunta número 5 para que puedas ver la diferencia de la ecuación general con la ecuación universal. En la pregunta número 5 me va a hablar de dos condiciones, fíjate. Dice, al disminuir el volumen de un gas en un 20%. Mira lo que vamos a hacer aquí. Si el volumen del gas inicial es 10V, le pongo 10V, ¿por qué? Para poder trabajar con facilidad las disminuciones. Porque si yo le pongo V y le disminuyo un 20%, voy a tener que trabajar con fracciones y me parece un poco más complicado. Entonces, si yo le pongo aquí 10V y ha disminuido en un 20%, ¿cuánto queda como volumen 2? Muy bien, 8V. Muy bien. Ahora, continuamos, dice... Y la temperatura aumenta en un 60%. Fíjate, igual. Si yo le pongo aquí 10T como temperatura inicial y se aumenta en un 60%, el 60% de 10 es 6. Habrá aumentado en un 16T. Ok, me dice qué pasa con la presión. Muy bien, le vamos a poner presión 1 y presión 2. Reemplazamos en la ecuación general de los gases ideales. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Presión 1, presión 1. Volumen 1, 10V. Temperatura 1, 10T. Va a ser igual presión 2. Volumen 2, 8V. Temperatura 2, 16T. Fíjate, 10 con 10 se va, V con V, T con T, octava 1, octava 2. A mí me está pidiendo que determine la variación de la presión. La variación de la presión va a ser igual a la presión 2 sobre la presión 1. ¿Y a qué será igual? Fíjate, queda 2 entre 1. ¿Y 2 entre 1? 2. Muy bien, pero como me está hablando de porcentaje, siempre le vas a hacer así. Le vas a restar 1, menos 1, ¿cuánto quedaría? 1. Y a ese resultado siempre le vas a multiplicar por 100. Entonces, ¿qué pasó con la presión? Aumentó porque sale positivo. ¿En cuánto? En un 100%. Profesor, ¿y qué pasa si hubiera salido negativo? Por ejemplo, ¿no? Si aquí salía 0,8, menos 1 saldría menos 0,2, ¿cierto?
Por 100 saldría menos 20%. La conclusión, ¿cuál hubiera sido? Disminuye en un 20%. Perfecto. Muy bien, chicos, continuamos con la pregunta número 7. Me dice, en un proceso restringido isobárico, bárico, o sea que las presiones son constantes. Ya, perfecto. Me dice, la temperatura de menos 73, acá será menos 73 grados Celsius, y la temperatura 2, perdón, un poquito más aquí abajo, acá estaría menos 73 grados Celsius, y en la temperatura 2 saldría 47 grados Celsius. Ya está. Ahora, ¿qué más me dice? ¿Cómo varía su volumen? Ya. Igual me pide lo que es variación de volumen. Muy bien, pero no voy a trabajar con estas temperaturas, ¿cierto? Le tengo que sumar 273 a ambos casos. Muy bien. En el primer caso, la temperatura 1 sale 200 grados Celsius, perdón, grados Kelvin, y en la temperatura 2 saldrá, ¿cuánto? A ver, 320 grados Kelvin. Ahora sí, como es un proceso isobárico, diremos nosotros, ¿no? Volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Entonces, volumen 1 sobre temperatura 1 que vale 200 va a ser igual volumen 2 sobre temperatura 2 que vale 320. Muy bien. Como me está pidiendo la variación del volumen, ¿no? Lo que hicimos en el problema número 5 será volumen 2 entre volumen 1. Pero antes de eso puedo avanzar algunas simplificaciones, ¿cierto? Le saco por decir cuarta, 5, cuarta, 8. Muy bien, entonces volumen 2 sobre volumen 1 va a ser 8 sobre 5, o sea, 1,6. Muy bien, y vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido, porque necesito expresarlo en porcentajes. Variación de volumen va a ser igual. Lo que me sale le resto 1, ¿cuánto saldría? 0,6, positivo, quiere decir que va a aumentar. Y a esto le tengo que multiplicar por 100%. Respuesta, aumenta en un 60%. Perfecto. Pregunta 9 me dice, si se calienta cierta masa de un gas ideal desde 27, ok, otra vez me está hablando, 27 grados Celsius, hasta, me dice, hasta 87 grados Celsius, 87 grados Celsius. Muy bien, ¿qué va a pasar? ¿En cuánto por ciento debería aumentar su presión para que su volumen no varíe? O sea, quiere decir que los volúmenes van a ser iguales. Es un proceso isocónico. Presión 1, presión 2. Bueno, vamos igual, ¿cierto? Digo la fórmula, ¿cierto? Pero antes de eso, profesor, cambiamos las temperaturas. Ya, perfecto. Más 273 me sale 300 grados Kelvin. Y aquí, más 273 me sale 360 grados Kelvin. Muy bien. Ahora sí. Como los volúmenes son constantes, no lo vamos a considerar. Simplemente decimos presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual presión 2 sobre temperatura 2. El mismo proceso. Presión 1 es presión 1. Temperatura 1 en este caso salió 300. Va a ser igual presión 2 sobre temperatura 2 que vale 360. Fíjate aquí. 0,0, sexta, 6, sexta, 5. Igual, ¿no? La variación de la presión va a ser igual a presión 2 sobre presión 1. Y esto va a ser igual a 6 quintos. Pero 6 quintos es igual a 1,2. Profe, lo vamos a expresar en forma de porcentaje. Perfecto. La variación de la presión va a ser igual a 1,2 menos 1, siempre le resto. 0,2. Positivo, aumenta. Por el 100%, simplemente diré que va a aumentar en un 20%. O la presión 2 debe aumentar en un 20%. ¿Para qué? Para que el volumen no varíe. Muy bien, chicos. Pregunta 11. Vamos con la pregunta número 11. En la pregunta número 11 me dice lo siguiente. Determina el volumen de un gas si su presión se triplica y su temperatura absoluta disminuye a la mitad. Perfecto. Muy bien, vamos por partes. Primero, la presión 1 va a ser P. Ahora, ¿qué pasa con la presión 2? Se va a triplicar. 3 veces P.
Por eso no le pongo 10, ¿cierto? Porque acá no hay porcentajes. Perfecto. Y su temperatura absoluta disminuye a la mitad. Mira acá. Si yo le pongo 2T, para no trabajar con decimales o con fracción, si disminuye a la mitad, ¿cuánto sería la temperatura 2? T. Muy bien. Determina el volumen final si su volumen inicial por dato me dice que es 60 litros. Ya está. Aquí se voy a usar la ecuación completa. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, presión 1, P. Volumen 1, 60. Temperatura 1, 2T. Va a ser igual presión 2, 3P. Volumen 2, incógnita, entre temperatura 2, T. Muy bien, vamos a ver qué podemos simplificar. P y P se van. A ver, T y T también se van. 3 pasa a multiplicar, 3 por 2, 6. Allá, volumen 2 quiere decir que va a quedar 10 litros. Muy bien, chicos. Pregunta 13. Fíjense, todo se resuelve de la misma forma. En un proceso isobárico, las presiones son constantes y ya no entra dentro de mi cálculo. Muy bien, en un proceso isobárico me dice, cantidad de oxígeno ocupa un volumen de 280 mililitros, ya, 280 mililitros, estamos en mililitros, a una temperatura de 127 grados Celsius, 127 grados Celsius. Profe, hay que sumarlo, ya, no hay problema, hay que sumarlo, más 273, esto me sale 400 grados Kelvin. Ya está. Ahora, ¿qué pasa con al otro lado? ¿Cuál será el volumen en mililitros? ¿Cuál es el volumen final? Volumen 2. ¿Ya cuál es? No sé. Cuando la temperatura desciende hasta 27, o sea, bajó hasta 27 grados Celsius. Convertimos, profe, digo, ok. Más 273, esto saldrá 300 grados. Muy bien, chicos. Entonces, ahora simplemente a resolver, ¿no? Como la presión es constante, diré volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Reemplazamos entonces, decimos, volumen 1, 280, sobre temperatura 1, 400. Va a ser igual, volumen 2, mi dato o mi incógnita, entre temperatura 2, 300. Muy bien. A ver, vamos a simplificar aquí, 2 ceros, cuarta 1, cuarta 7, o sea 70. Y 70 por 3, qué fácil, profesor. El volumen 2 me sale 210 mililitros. Perfecto, chicos. Muy bien, chicos, continuamos con la última pregunta. Me dice, la presión que se ejerce sobre un gas a 27 grados Celsius, 27 grados Celsius me dice, ya, aumenta desde 10 atmósferas, la presión 1 era 10 atmósferas, hasta, 60 atmósferas. Ya, muy bien, 60 atmósferas. Determine la nueva temperatura si el volumen del gas permanece constante. O sea, si el volumen es constante, me dice que determine la temperatura del gas final. Muy bien, profe, cambiamos. Ok, más 273, ya la conocemos. ¿Cuánto? 300 grados. Reemplazamos en la fórmula y decimos presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Pero, profe, volumen 1 ya no. Perfecto. Presión 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 2. Presión 1, 10 atmósferas. Temperatura 1, 300 grados Kelvin. Va a ser igual. Presión 2, 60 atmósferas sobre temperatura 2, dato o incógnita. Muy bien, a ver, ¿qué hacemos aquí? 0 con 0 se van. Ok, temperatura 2 sale 3 por 6, 18, 2 ceritos, 1800 grados. Qué sencillo, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces con esto terminamos la clase de estado gaseoso. No te olvides que tu tarea son las preguntas pares de la práctica más las preguntas 3 y 5 de la parte de autoevaluación. Te espero por la tarde para resolver cualquier duda que todavía esté quedando. No faltes, te espero.